Qué alegría verte, saludarte, se escucha muy bien. ¿Tú me Igualmente. ves bien? Sí, sí, perfecto. ¡Te has dejado la melena larga! Sí, sí. Y bueno, la barba me la he recortado para la conexión. Está más flamenquillo ahora, ¿no? Sí, estoy más libre, se podría ¿Cómo te decir. va? Muy bien, muy contento porque la verdad que ya se está el proyecto que teníamos en mente materializando y estamos grabándolo en un estudio y la verdad que va muy bien. No sabes cuánto me alegro de que sigas trabajando intensamente con tu disco y que lo estés materializando, aunque vaya lento y aunque cueste, Sí, todo cuesta, en esta vida nada es fácil, pero me hace mucha ilusión darme cuenta de que no has interrumpido tu proyecto, lo has seguido sacando a flote y ahí va, ¿no? totalmente. ¿En qué fase Además, estás? la verdad, vamos ahora mismo por la fase de la grabación. El otro día metimos las percusiones. Como hablamos en su día, pues va a ser un EP. Son 5 temas, de los Sí, cuales 4 fueron los que tú me corregiste y estuvimos estudiando y demás. Uno, el último, es el que me ha salido a mí, digamos, solo, pero con todas esas instrucciones y todas esas cosas que pudimos estudiar en el curso, ¿no? Y anda, qué bien. entonces Ese no lo también... conozco de nada, ¿El qué, perdón? ese no lo conozco, ese No, último. te va a encantar, además es muy alegre y es el último además del proyecto. Y Ok. estamos grabando las percusiones, vamos a meter también contrabajo, va a haber violines, va a haber vientos, pero todos muy, como hablamos en su día, ¿no? Muy orgánico, muy visceral y un sonido muy, eh, no sé, yo lo veo muy auténtico, un sonido muy, que no tiene grandes efectos de sonidos, digamos, electrónicos ni nada de eso, sino que todo Sí, ¿no? es... Una música muy orgánica, una música muy de hecha en casa, ¿no? O sea, no hay un desplante tecnológico muy... Sí, y la verdad que muy contento porque, bueno, la conexión entre la narrativa y la música, yo lo veo muy evidente en las canciones, porque la música instrumental me encanta, por supuesto, la narrativa en el sentido de una novela, un cuento, un relato, pero cuando unes esas dos cosas, salen canciones, ¿no? Y Porque hay... sí, finalmente tus canciones no están dejando de contar una historia. Exactamente, ese es un punto yo creo muy importante que fue la visión y la ambición que teníamos, ¿no? De que cada tema tuviera una conexión con el siguiente. Entonces ese nexo de unión entre los temas y crear una historia en 5 temas, yo creo que fue una idea muy buena porque cada tema tiene una historia, pero cada tema tiene un hilo conductor en el siguiente, ¿no? Y es muy interesante. Tu proyecto y el ciclo de coaching que hemos emprendido tú y yo a lo largo de unos meses ha sido uno de los más curiosos y peculiares que he tenido a lo largo de los años que llevo trabajando. De ahí que Ajá. me entusiasma mucho que podamos estar haciendo esto, pero justo para poder entender mejor la dinámica en que estuvimos trabajando y demás, es que me gustaría que ahondáramos un poquillo sobre eso, ¿no? A ver, a mí me gustaría saber, por ejemplo, ¿qué es lo que te lleva a ti a buscar un apoyo en el territorio de lo literario, de las letras? Porque tú eres músico y Claro, tú sabías desde el principio que lo que querías era hacer un disco de música y que iban a claro, ser canciones. claro. Yo me acuerdo, yo en realidad soy estudiante también de música, porque en realidad pues lo cambié todo, me dedicaba a otra cosa, aunque ya sabía tocar la guitarra un poco y tocaba y demás, pero me llamaba mucho la atención ese proceso de composición y siempre me había dado cuenta que había grandes compositores de letras o grandes compositores de música, pero que muchas veces era complicado el estar satisfecho con todo, ¿no? Y de tener además
de saber uno hacia dónde va, de tener una identidad, una personalidad, y eso lo ves en pocos artistas y además casi siempre triunfan, porque una de las cosas que más me costó a mí en el curso, ¿no? Y por eso también acudí a ti, ¿no? Fue que era muy importante liberarse del pudor, que era una de las características fundamentales. Yo utilizaba muchas metáforas, muchos rodeos, me acuerdo que me costaba mucho lo que quería decir claramente, ¿no? Y entonces me di cuenta que cuando eso lo tenía, digamos, solventado, yo ya podía hacer unas letras directas y que todo el mundo comprendiera el mensaje. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque ahí yo creo que es donde se van a transmitir las emociones en esa sinceridad. Sin duda, yo creo que tenemos que ser uno mismo y no tener ese miedo a compartir lo que podemos llegar a sentir en una emoción, en una creación, aunque por supuesto es difícil, claro, porque son muchos elementos los que tiene por un lado la narrativa y los que tiene la música. ¿Se pueden unir? Claro que sí. Lo bueno de la música que tiene el ritmo, el sentido del tiempo, tiene el tono. Un tono mayor siempre va a ser algo alegre, un tono menor es más oscuro, más grave. Y eso es muy importante también que a la hora de elegir un tono o de poner música a una letra o viceversa, hay que tener mucho cuidado porque, por supuesto, va a depender todo de la tonalidad y el mensaje de la canción. Si es una O sea, canción... que tú, digamos que desde el principio y antes de acercarte al coaching, ya habías identificado que te resultaba difícil ser más claro a la hora de escribir las letras de tus canciones. Muchísimo. De hecho, yo tenía solo una que me gustara y me acuerdo que, bueno, fue de esas cosas de, supongo que la suerte del principiante que te sale una y no tiene explicación. Pero claro, no es lo mismo, me pasa con la guitarra, no es lo mismo encontrarte con algo de casualidad a tú buscarlo, porque por supuesto para romper las reglas hay primero que saber las reglas y después se pueden romper, pero Claro. tenemos que jugar con todos esos elementos de en qué persona está, en qué tiempo presente, pasado, futuro, y respetar sobre todo que si dices una cosa, tengas cuidado con lo siguiente que vas a decir, porque por Que haya una supuesto, lógica, ¿no? Que haya una claro. lógica. Y en la música pasa igual. Cuando estamos hablando de conceptos como la tensión en narrativa, también en la música el quinto grado es la tensión. O sea que también cuando tú escuchas, por ejemplo, bandas sonoras de John Williams en esas películas como Star Wars o yo qué sé, te das cuenta cuando lo analizas musicalmente, si ha puesto a lo mejor una imagen del mar, le quitan a lo mejor un grado para que te dé sensación de que es interminable, de que no tiene fin. O sea, muchos detalles que aunque te puedan salir de manera intuitiva o autodidacta, si lo estudias, vas a ir a por ello directamente, ¿no? Y Y eso es, siempre que te lo propongas, siempre que lo necesites, ¿no? claro. Oye, háblame un poco de tu proyecto. O sea, cuando tú te acercas al coaching por primera vez, ¿cómo concebías tu proyecto? Porque entonces solo tenías un poco, o ya tenías toda la música hecha y qué es lo que te hace falta. No, ¿Cómo estaba? O sea, háblame un poco de cómo era tu proyecto cuando te acercaste, porque ya ahora mismo tiene sí. un cuerpo diferente, está mucho más definido y tal, pero háblame del proyecto cuando te acercabas. ¿Cómo era? ¿Qué es lo que Claro. tenías en mente? En los comienzos, pues bueno, yo tenía claro que iba a ser... yo no pensaba hacer un disco de 10 canciones porque primero creía que se pueden hacer 5 buenos temas, porque si haces 10 buenos temas es como un relato, tienes que hacer 50 páginas para un relato de 10 páginas, y yo no podía hacer 50 temas para elegir 10. O sea, yo podía a lo mejor hacer 10 temas y elegir 5 y bueno, definirlo más y sobre todo porque también el presupuesto con el que contamos es limitado, los músicos que van a participar, pues bueno, la verdad que se están portando genial, son grandes músicos que están, digamos que, ayudando mucho en este proyecto también porque es ilusionante, ¿no? Y pues yo tenía un tema y otro medio hecho,
que además estaba mal, estaba mal planteado en el sentido narrativo, no en el sentido musical. Y entonces, pues claro, te tienes que poner un poco en la previsión de qué es lo que quieres hacer, porque qué tipo de música vas a hacer y que esa letra esté relacionada también con ese tipo de música y con la personalidad de quien va a cantarla, de quien va a tocar, es todo, ¿no? Pero me acuerdo que, claro, a medida que se fue avanzando en el taller de coaching, pues fuimos de repente limando, digamos, diferentes carencias que yo tenía y ahí fue cuando empezaron a salir cosas y a trabajar sobre esas letras, ¿no? Que me acuerdo que nos tirábamos a lo mejor, aparte de todas las horas que yo trajera, eran las 2 horas y eran cada 15 días hacíamos sesiones de 2 horas, ¿no? Entonces, lo bonito fue que fueron surgiendo como en orden en la historia, porque habíamos planteado los personajes, habíamos planteado las sensaciones, la temática. Esa es la pregunta siguiente a la que quería yo llegar, porque tú te acercas con la inquietud de querer ponerle letra a tus canciones, a la música que ya habías compuesto, que Bueno, se en realidad la música y la letra fueron un poco de la mano. Yo no tenía la música previamente, sino que fueron surgiendo casi al unísono. Vale, vale, pero digamos que al menos, aunque no tuvieras la partitura ya hecha, sí que Sí, tenéis unas anotaciones, unas previsiones de cómo podían ser, ¿no? claro, Musicalmente hablando, quiero decir. Entonces, sí, tú llegas al coaching y tienes la intención de ponerle letra, pero ya desde el principio también te lo imaginas como un conjunto de canciones que no solo sean capaces de transmitir unos sentimientos y unas emociones, como suele suceder con la música, sino que además, y justo a través de la letra, pudieran contar algo. ¿Qué querías contar? claro. Después de mucho darle vueltas, ¿no? Porque uno tiene que creer mucho en la idea. Supongo que para hacer una película, pues pasará igual, para hacer una novela. Tienes que creer en lo que quieres contar y sobre todo cómo lo quieres contar y sobre todo tener muy claro, que es lo interesante también, el orden de los acontecimientos. Todo eso lo tienes que pensar y lo tienes que tener todo bien definido para después no quedarte como a medias, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, las historias en realidad son letras y canciones que tratan sobre una historia de amor y desamor. Y Gran es, clásico. es un tema clásico, pero quizás yo le quería dar un matiz que no fuera ni que fuera demasiado irreal, ni que tampoco se saliera de que no llegara a ser empalagoso, ¿no? De que no llegara a ser demasiado cursi. Digamos que no fuera un cliché Claro, romántico. y sobre todo también es un camino personal, ¿no? Es todas las fases por las que uno puede llegar a pasar y sobre todo, y al final, que no lo voy a desvelar, pero como uno también llega a ese punto de madurez y de amor a uno mismo para, para poder superar también eso, ¿no? A través de la experiencia amorosa, sin duda. Yo creo que es una historia y transmite unos mensajes y unas ideas bastante bonitos y estoy deseando, bueno, yo ya los conozco, estoy deseando Bueno, poder confirmar y escuchar y disfrutar ese disco cuando esté. Por cierto, ¿hay una previsión de para cuándo puede estar? seguramente para primavera, verano. Ah, entonces no falta tanto, es falta Bueno, poco. Muy bien. vale. Pues este año entonces tenemos Sí, sí, un disco, ¿no? Qué bien, qué bien, qué alegría. Bueno, pues aprovecho el canal y la ocasión para recomendarlo, no solo porque yo he estado como testigo a lo largo del desarrollo de este proyecto, sino porque realmente es una historia de amor, es puede ser, sí. es una historia de amor que nos hace recordar, que nos hace focalizar y reflexionar sobre en dónde tenemos que fijarnos más en todo esto de enfrascarse en el amor, ¿no?
Sí. Ya. Y es la pasión y la intensidad y la vinculación con el amado y tal, pero hay más, hay mucho más. La experiencia amorosa no se reduce solo a eso y trasciende mucho más allá de ese encuentro de pasión y de sentimientos con la otra persona, ¿no? Yo creo que Claro, al final se trata de un viaje, es como una especie de viaje en el que todo en el comienzo es de una manera, va derivando hacia otro lado. Y lo interesante también respecto a la música, no solo la letra, que estoy súper orgulloso además de haberla trabajado contigo porque se le ha sacado un partido, me encanta, me recuerda a esas letras, bueno, no me quiero comparar ni mucho menos, pero que poniéndome un poco en el lado del espectador, como estas letras de esos autores latinoamericanos, como puede ser a lo mejor el maestro Rubén Blades, que decía que no ponía una palabra por poner, o sea, que cada palabra tenía su importancia tu y razón. también, y claro, y lo interesante respecto a la música también es que todo va de menos a más. Y ha sido algo mitad buscado, mitad de casualidad, porque nos estábamos dando cuenta en el estudio que cada tema que avanzaba, la cosa iba más. O sea, que va a tener un directo también, pues Agradecido, sí. y sobre todo que lo que suene en el EP, la grabación, es lo que va a sonar en el directo. Por eso, por aquello de que hablamos, que va a ser una percusión, un contrabajo, una guitarra. Algo No, muy orgánico, no va a claro. ser difícil llevarlo al directo, que es algo que también me interesaba mucho. En el directo te plantearás entonces respetar el orden, porque en este Por caso, supuesto, en el que eh, sí que importa mucho el orden de las canciones, ¿no? totalmente. En el directo, claro, yo lo he pensado que no sé cuánto durará, porque tú sabes que el directo a lo mejor un solo se alarga más, o bueno, Sí. pero la cosa es que una vez te metas desde el principio, sepas que ya no puedes perder el hilo entre una y otra porque te están contando una historia, como si estuvieras viendo una película en la Ay, que eso es muy emocionante. Eso es muy emocionante porque es una perspectiva distinta al consumir música. O sea, uno es va a un cierto. concierto y generalmente va a escuchar las canciones y da igual cómo te las pongan, ¿no? Si va una primero, otra después. En este caso hay una razón para mantener ese orden en el que están también en el disco y se va a respetar en el directo. Eso es muy interesante, porque la previsión de quien te vaya a escuchar no es solo para disfrutar de la música, ¿no? Y de ver Claro, y tocar. quizá es un proyecto, gracias también a ti, muy didáctico en el sentido narrativo y muy didáctico también en el sentido global, musical, porque, porque cada tema te va a enseñar algo tanto en un aspecto como en otro, ¿sabes? Parece que, ya te digo, ha salido perfecto porque me fui dando cuenta la tonalidad, en el ritmo, en los detalles, todo te va marcando como un camino también en el que apreciar diferentes cosas y para la gente que está empezando también a plantearse, bueno, pues escribir o escuchar o tocar, también es interesante porque a pesar de ser el primer proyecto que vamos a hacer, tanto mi amiga, la que va a cantar, como yo, hemos respetado eso, ¿no? Desde el principio teníamos mucha conexión y respetamos todas esas características que son tan importantes en todas las artes. En todas las artes es fundamental que todo guarde un peso y un sustento, ¿no? Que tenga un discurso, ¿no? Y un mensaje. Álvaro, muchas gracias por tu A ti, tiempo, por tu ratito, por compartirte conmigo y nada, estoy deseando un placer. que tu disco esté listo para escucharlo y con mucho gusto. Bueno, mío por decir, porque en realidad yo simplemente hice la música y la letra, pero Tu disco. la que la va a cantar es... Hay mucha colaboración, estás teniendo la participación de músicos, de intérpretes, o sea, el trabajo no podemos decir que sea exclusivo, ¿no? Pero es tu proyecto, es tu bebé, es gracias a ti, a tu iniciativa y
a lo que tenías que contar, a la música que querías escribir y compartir con los demás, es que vamos a poder disfrutar de él. Estoy deseando que llegue el día en que podamos escucharte. Entonces, habré preparado ya el territorio para hacer algún videíto nuevo. Me gustaría que te vinieras ese día aquí, lo grabamos aquí en casa para compartirlo cuando ya esté difundiendo. Claro, sí, allí nos vamos todos los músicos y Jessica y todo. Pero ya verás, te va a gustar el resultado. Muchas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Nos despedimos, pero espero verte pronto. Estamos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo y un beso. Un abrazo. Chao. Hasta luego.